Comencemos entonces. ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda de la clase anterior? ¿No? ¿Seguros? Cualquier cosa, cuando vayamos avanzando, me detienen por si tienen dudas, por si acaso. Entonces, ¿qué decíamos nosotros en la clase anterior? Decíamos, mira, nosotros podríamos calcular el valor actual o valor presente de una serie de flujos de caja, inclusive si estos fueran infinitos. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que si tuviéramos infinitos flujos de caja, lo que llamábamos una perpetuidad, en el fondo estábamos diciendo, mira, el valor del dinero en el tiempo implica que mientras más lejos esté el dinero, menos vale tiempo, esa es una M. Vale menos, entonces nosotros decíamos, mira, la sumatoria valdrá todo esto hasta que en algún momento en el futuro no va a valer nada. ¿Sí? Entonces decíamos, mira, la valorización de todo esto que está aquí debe valer algo. Entonces decíamos, por ejemplo, esto es lo que vamos a llamar una perpetuidad, y decíamos, esto vale el flujo de caja que dé partido por la tasa de descuento, R por rate. Entonces, si el flujo de caja es un pago, una cuota, un cupón, un dividendo, un canon o cualquier otra forma de que haya un intercambio de caja, por eso se habla de flujo, que cobro o que pago, eso es lo que valía. ¿Entiendes? Y entonces decíamos, mira, si nosotros quisiéramos tener otra serie de pagos, entonces podríamos decir, y ahí es donde quedábamos justamente, mira, yo quiero que quizás ese color es malo, quizás deberíamos usar azul. Yo quiero entonces quizás que valga solamente este pedazo de acá. Entonces, porque decíamos, mira, una perpetuidad es aplicable en la realidad y lo ocupábamos con las votaciones y todo, pero decíamos, mira, una renta vitalicia, por ejemplo, una pensión que te promete pagar hasta el infinito y más allá, podría ser los recursos renovables. Decíamos, por ejemplo, si tú tuvieras un permiso perpetuo de renovación, de extracción de agua o de extracción, por ejemplo, de ciertos permisos de pesca o de ancho radial o de ancho de banda radial o de construcción en cielo, etcétera, podría ser que ese permiso dure para siempre y entonces sí es perpetuo. Y si no fuese así, hay cosas que en la práctica son muy, muy parecidas a infinitos flujos de caja. Por ejemplo, los terrenos, decíamos, la vida útil no es infinita, es indefinida. Algún día se va a acabar, pero no sabemos cuánto. O de plano, decíamos, mira, quizás no es que sean infinitos, pero en la práctica podría ser tanto los flujos de caja que hay entre medio que quizás 800 o 1000 o 2000 o 5000 pagos es lo mismo o llega al mismo cálculo a que uno lo tenga como una perpetuidad. ¿Se entiende? Entonces nosotros decíamos, mira, quizás tú quieres considerar solamente N cantidad de pagos. Por ejemplo, un préstamo a 5 años. Entonces, son 60. Quizás es más difícil decir, oye, voy a sumar el 1, el 2, el 3, el 4 y son 60. Es una lata hacer esa cuestión tan larga, pero eventualmente uno podría decir, mira, quizás tengo 10 o 20 o 30 pagos y esto se puede simplificar. Entonces nosotros podríamos decir algo de este orden. Podríamos decir, mira, sabemos que todo esto de acá, llamémoslo 3, vale esto. Entonces voy a correr la barrita hacia acá abajo. Voy a decir, esto es 3. ¿Sí? Después nosotros podríamos decir, mira, hay otro pedazo que este pedazo de acá, y llamémoslo esto 2. Entonces, entre 0 y el infinito hay infinitos pagos que valen eso. ¿Cuántos pagos hay entre n e infinito? 2. 2. Entonces podríamos decir, bueno, este color se va a ver mal, pero lo voy a ocupar con naranjo. Voy a decir, si aquí hay 2 entre el n y el infinito de nuevo, ¿cuántos pagos hay? 2. No, más que 2. Ah, 4 entonces, si son esos dos. ¿Eso No, quiere decir? no. Este es n, digamos, entre 10 años y el infinito, ¿cuántos años hay? Infinito. 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 Ah, ¿cuántos años hay? Infinito. Eso.
Entonces, el número de pago, el año, los semestres o los meses va a equivaler al número de cuotas que uno pague, por ejemplo. Entonces nosotros diríamos que 2 también debería valer esto, el valor presente de pagos que parten entre n y llegan al infinito valen eso. Pero, ¿qué valdrá más? ¿3 o 2? O sea, en teoría deberían valer lo mismo. Bueno, eso es lo que estamos tratando de demostrar que no. Entonces, si miro la fórmula, sí, pero trascendamos de la fórmula, miremos solo el gráfico. ¿Qué vale más? ¿3 o El, ma- 2? Tres, ¿o tres, no? Porque Tres. el más considera todo. nuevo. El más nuevo. Ya, esa es una explicación buena. El que parte al principio, porque dijimos el valor del dinero del tiempo es que yo quiero recibir la plata ahora, no en el futuro. ¿Se entiende? Entonces, eso ya te genera algo adicional. Pero además uno podría decir, mira, en algún sentido, si yo lo miro gráficamente, ¿por qué sé que 3 vale más que 2? ¿Alguien sabe por qué 3 vale Porque más que 2? mirándolo como en el gráfico, ¿Sí? porque tiene como más área, ¿o no? Eso, listo. O sea, al menos hay dos explicaciones menos de matemáticas financieras y estas locuras que introdujimos que eventualmente dicen, mira, ese área es más grande. Pues listo, eso tiene que valer más. No puede ser que valgan lo mismo. O si alguien ya entendió la noción del valor del dinero del tiempo y dice, bueno, pero si son infinitos pagos que parten en 10 años o que parten ahora, prefiero que partan ahora. Listo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de mostrar aquí es que nosotros estamos valorizando, por ejemplo, el primer pago llega el mes uno o el año uno, como quieran verlo, ¿sí? Entonces, todo esto está valorizado en el momento t igual a cero, ¿sí? Si nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero decimos, mira, esto parte en el momento n más uno, lo que está con naranjo, entonces todo esto de acá está valorizado ¿en qué periodo? Si el primer pago parte en n más uno, perdón, ¿en qué momento del tiempo está valorizado esta perpetuidad? ¿Alguien se le ocurre? Si este parte ¿En el en, futuro en el o futuro, no? pero ¿en qué momento? Este parte en uno y está valorizado en cero. Si este parte en n más uno, ¿cuándo está valorizado? En uno. O sea, en t igual uno. No, más que eso. Porque este parte en n más uno. En Este N. en n. Eso es. Que eso, insisto, tratamos de generalizar para decir que yo voy a pagar 10 años, 15 años, 5 años, 3 meses, lo que sea, pero una generalización de una anualidad, que era lo que decíamos al final de la clase anterior, que son pagos que se repitan periódicamente con la misma frecuencia, que quizás eso no es años, quizás eso es meses, trimestre, semestre, bimestre, bimestre, lo que sea, pero hay una frecuencia que es toda igual. Entonces tú pagas arriendo todos los meses, o tú pagas las cuotas por la construcción de un mall todos los trimestres, o tú pagas o invertiste en un bono de Estados Unidos que paga todos los semestres, o uno de España que paga todos los años. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Entonces, podría ser que la frecuencia con que se dé la anualidad es distinta. Entonces uno podría decir, ah, ya, para la anualidad podríamos hacer eso. Y voy a pasarme a la pizarra porque creo que aquí queda un poquito chiquitito. Entonces voy a decir, mira, acá. Oh, compartir. Ahí sí. Entonces, diríamos algo de este estilo. Estamos tratando de valorizar que esto en el tiempo, este es el valor presente. Ya al final de la clase pasada sabíamos que es todo esto que vamos a llamar 3 vale algo. Después acabamos de decir que si nosotros cortamos esto acá, por ejemplo, todo esto lo vamos a llamar 2. Y lo que nosotros queremos valorizar es todo esto de acá, que vale 1. ¿Sí? Entonces nosotros diríamos, mira, lo que es algo fácil de ver es que 3 menos 2
debiera ser 1, con seguridad. Nosotros sabemos que 3 vale esto y que como ese flujo parte del momento 1, esto está valorizado en t igual a 0. Pero nosotros sabemos que esto estaba como parte en el momento n más 1, y le voy a poner aquí la n, entonces está valorizado en t igual a n. Por lo tanto, este habla húngaro y este habla chino mandarín, no se entiende en ninguna vez. ¿Se entiende? Entonces lo que uno va a pasar es que yo preferiría 1, entonces dijimos, no, mira, 1 tiene un área más grande, o sea, estamos seguros que 3 es mejor que 2. Eso sí lo tenemos claro. Entonces ya uno parte antes o uno tiene el área más grande. Entonces, para que uno sea equiparable con el otro, uno tendría que traer a valor presente desde el momento n hasta el momento 0. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo traigo a valor presente? Dividiendo por la tasa de interés. ¿Así? Creo. Cerca. Es algo con dividiendo, pero no es así. Dividiendo en 1 más R, ¿o no? Eso. ¿Y cuántos periodos hay entre n y 0? N. N. Listo. Entonces lo que estamos diciendo es que estamos castigando en el fondo esos pagos. Este color que yo creo que sea mejor. Estamos castigando estos pagos para llevarlo acá. Y entonces ahora todo esto, como fue castigado n periodo, está evaluado en t igual a 0. Entonces ahora sí están hablando el mismo idioma. Y aquí entonces podríamos generalizar un poco. Podríamos decir, mira, factor común, flujo de caja, partido por R. Y entonces diríamos, perfecto, mira, multiplico por 1 porque esta es la diferencia entre ambos. Y al otro lado me va a quedar 1 y lo castigué con esto, entonces me va a quedar dividido por esto. ¿Sí? Y entonces la que a mí en particular me gusta de la fórmula general de la anualidad, en valor presente, es el flujo de caja, subo el 1 más R, perdón, y lo elevo a menos N y meto el R hacia adentro. Con esta fórmula, que fíjense que proviene de la perpetuidad, entonces podemos evaluar cuánto valen 10, 15, 20, 30 cuotas traídas a valor presente. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que uno podría querer analizar, porque, por ejemplo, y aquí lo vamos a poner en la idea de una lotería que te va a pagar pagos que no te va a pagar pagos, te va a realizar pagos que quizás no son comparables, por ponerlo de alguna forma. Entonces pensemos en esto. Sin saber nada de matemáticas financieras primero, solamente tratemos de generar la intuición. ¿Una lotería promete pagarte un sueldo de por vida de 7 millones o un pago inmediato de 125.000 hoy día? ¿Qué alternativa sería preferible si la tasa de interés relevante fuera de 6% por año? Entonces, si uno recibe infinitos pagos de 7 o un solo pago de 125, ¿qué prefieren ustedes? Antes de hacer cualquier cálculo matemático. Infinitos de 7. ¿Por qué? Sin hacer ningún cálculo matemático, porque el infinito recalca. Eso. Pero si quisiera cálculos matemáticos, ahí habría que ver. O sea, porque es intuitivo, pues uno dice, no, pues si infinitos pagos de 7 valen infinito, si son infinitos. ¿Se entiende? Sí. La suma lineal son infinitos y eso es como obvio, es lógico. Y uno dice, por último, no, pues mira, si me dan 20 pagos de 7 ya es mucho más que 125 y 20 pagos vivos. O sea, uno diría, mira, si estos son pagos anuales, claro, uno dice, o sea, 80 años más, 100 años más, es difícil, pero capaz que 20 años es como uno está confiado que va a vivir 20 años más. ¿Se entiende? Entonces como que uno podría decir, sí, entonces parece ser que hay una propensión a que 7 sería más aceptable. Pero si ahora ya le metemos algo más de números detrás, decimos, mira, tengo el 6% de interés por año, que es lo que yo podría obtener, o tu costo de oportunidad, o costo de capital, o la tasa de descuento. Entonces, si yo tuviese 6%, digo, mira, el valor presente de los 7 millones va a ser 7 millones, que el pago partido por el 6%. Y eso te da 116. ¿Prefiero 116 o 125?
125. 125. ¿Todo de acuerdo? Entonces Profe. ahí tengo una comparación que es en valor presente. Lo que no podría decir es, mira, tú puedes tener 1 millón hoy día o 8 millones en 10 años más. No sé, po. Son dos cosas en valor del dinero en el tiempo distinto, que eso es lo que no se puede hacer. Por eso es que genera un problema en los ingresos que nosotros decíamos, porque claro, tú tuviste ingresos de 1 millón, pero durante 6 meses yo tuve ingresos de 800 en un mes. No puedo comparar cuál empresa es mejor, cuál tiene mejor rotación o mejor razones de rentabilidad o algún otro indicador que hayamos visto. ¿Se entiende? Ahora sí, alguien iba a hacer una consulta. Sí, no entiendo bien, lo único que no entendí muy bien es el tema de la tasa del 6% anual. ¿Qué quiere decir con eso? Porque al final no me dicen qué pasa con esos 7 millones en 20 años más, pero por eso quiero saber bien qué pasa con ese 6%. Si tú fueras al banco ahora, el banco te ofrecería 6%. Y entonces, miren, podemos verlo al revés. Qué bueno que levantan la pregunta. Porque yo diría, mira, si tengo 125 millones hoy día y voy y los deposito en el banco y retiro todo lo que me paguen intereses siempre, ¿no? Lo vuelvo a reinvertir, me va a dar el 6% de 125. Y eso es 7 millones y medio. Prefiero obtener mensualmente 7 millones y medio de por vida porque voy a conservar el capital de 125 o 7 millones. Perfecto, ya entendí. 7 millones y Gracias. medio, ¿se entiende? Entonces como que o tú generas más flujos mensuales o al revés. Si yo recibo 7, estoy renunciando ahora ya a 116, entonces prefiero quedarme con 125. ¿Entiende? Por eso que hay que medirlo en términos del valor actual. Profe, perdón, no Sí. entendí dónde salieron esos 116. Esos 116 son los 7 millones partidos por el 6%, que en el fondo dijimos, como son infinitos pagos, es lo que nosotros al final de la clase pasada definimos como una perpetuidad, y entonces dividimos 7 millones partido por la tasa de interés, que es 6%, y eso da 116,67 millones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? Entonces es como que ahí obvio, porque ya es más fácil de ver. Si nosotros dijéramos, oye, pero la lotería no te va a pagar los 125 así upfront, ahora ya, sino que te va a dar 5 pagos de 25. Ah, ya. Podríamos hacerlo, o sea, no es un cálculo súper complejo. Entonces digamos, ya mira, 25 millones castigados una vez al 6%, más 25 millones castigados 2, descontado al 6% elevado 3, elevado 4 y elevado 5. Y eso da 105 millones. Prefiero los 116 millones, que es los 7 millones a perpetuidad, o prefiero 5 pagos de 25. Los 116. 116. ¿Se entiende? Porque lo que estamos comparando es el valor actual. ¿Entiendes? No, pero es que la suma lineal de 25, claro, pero si también 125 ahora o 5 pagos de 25, 125 ahora. O sea que entre medio hay un monto que te va a dejar indiferente entre 125 y 105, cercano a 116. Profe, Ya. ese 6%, ¿hay algún lugar como de donde saberlo? ¿Es solo un ejemplo del ejercicio? Es solo ¿O un se puede ejemplo del calcular? ejercicio. Pero ojalá en la clase 12 de Finanzas 2 pudieran calcularlo ustedes mismos. Ya. Les diría que para todos los efectos de este curso y para un Finanza 1, que esta parte es súper importante, va a estar dado porque es muy complicado de calcularlo en la práctica. Entonces, aquí pensemos que siempre es tu mejor alternativa. Por eso que vamos a tratar de simplificarlo a si usted fuera al banco, hiciera un depósito a plazo, o si usted le presta al cliente, entonces usted tiene que pedirle plata al banco para pagar los sueldos, ¿cuánto le cobra el banco? X. Ah, ya, usted tiene que cobrarle al menos X al cliente o pierde plata. Una cosa de ese estilo, como el costo de oportunidad. Si yo hubiese hecho lo mejor posible con mi plata en otra parte, hubiera obtenido X. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, bueno, pero con 5 pagos es más o menos fácil de hacer.
Si estos fueran 30 pagos, si fuera un préstamo hipotecario, por ejemplo, 20 años, 25 años, pagos mensuales, 300 pagos, chuta, es una lata hacer esta cuestión. Entonces, la gracia sería simplificarnos la vida haciendo lo que dijimos antes. Entonces, decir, mira, como es una diferencia entre las perpetuidades, una perpetuidad que empieza a ocurrir ahora, una que ocurre en el futuro, y entonces la tengo que traer a valor presente, la diferencia de esas dos perpetuidades te va a dar el valor presente de la anualidad. ¿Se entiende? Y entonces te queda esta fórmula. Si alguien, por ejemplo, ya ocupaba la fórmula con el n positivo, digamos, o abajo, está bien, es exactamente lo mismo. Yo lo que hice fue pasarlo hacia arriba con el menos n. Pero van a llegar exactamente al mismo monto. De hecho, por ejemplo, en el capítulo yo puse que había una tercera forma, que en el fondo es solo álgebra, pero era una que se ocupaba mucho en la Chile. A mí me cargaba, pero se ocupaba, y uno podría desagregar esto y pasarlo hacia arriba, a la izquierda, multiplicar, y van a llegar al mismo monto en el fondo. ¿Entiendes? Entonces, al final, lo que está entre paréntesis, el factor de actualización es que tú vas a decir, bueno, 10 pagos que al 5% en realidad valen 7 veces o 6 veces solamente, porque la diferencia es el valor del dinero en el tiempo. ¿Se entiende? Y esto tiene algo súper importante para los factores que nosotros decíamos que miran los inversionistas, porque tú podrías decir algo de este orden. Tú podrías decir, por ejemplo, que si tú vas a Falabella y compras, no sé, en 400.000 una lavadora, es probable que muy poca gente tenga para comprar al contado en Chile una lavadora por 400.000, a menos que ahorre mucho tiempo. Pero entonces eso va a generar una diferencia significativa. Por ejemplo, ¿ustedes tienen tarjeta de crédito? Mejor aún, ustedes fueran de un banco, ¿le prestarían plata a alguien que no tiene ningún ingreso hoy día? Depende. No, entonces, ¿por qué le prestan a la mayoría de ustedes? Sí, por eso, por lo mismo depende, porque veo que si estás estudiando en una carrera, en una universidad y que proyectan que probablemente esa persona pueda ganar mucho dinero, sí se la paso. Y eso hacen y por eso que Eso se muchos lo banco. bancos van a la universidad y le ofrecen tarjeta en primero, inclusive cuando te podrían echar perfectamente. Uno dice ya en tercero hay más probabilidad que egrese, pero quizás en primero podría haber deserción o que te echen. Entonces, bueno, pero el banco se la juega. Entonces dice, mira, podría ser que inclusive teniendo poco ingreso o nada, ¿sí? Podría ser que a futuro igual pueda pagar, pues entonces, pero mientras tanto quiero fidelizar al cliente, entonces tiene su primera cuenta, nosotros le abrimos una línea de crédito por algo pagable, no sé, por 200.000 pesos, que quizás si revienta la mesada lo va a poder pagar en 10 veces, 15, 20 cuotas, y mejor porque mientras más largo sea esto, más suave queda la cuota de la tarjeta, y esto podría fidelizar al cliente para quedarse siempre con el banco. Entonces podrían ver ese tipo de posibilidades. Y entonces uno dice, bueno, tú egresaste recién, te quieres ir a vivir solo, no le he trabajado un peso a nadie, pero eventualmente necesitas lavadora, refrigerador, televisor, etc. Entonces, Falabella te presta, yo presto, Ripley, ITES, todos los que quieran prestan. ¿Por qué prestan? ¿Por qué razón comercial prestan? Nadie se lo imagina por qué Ripley le prestaría plata a alguien que podría no pagarle además. Por lo tanto, hay un riesgo de incobrabilidad. Porque eso genera interés y me van a pagar más adelante. Entonces, cuando pague al final, digamos, después de 2 años, tú vas a pagar 700.000, quizá 800.000. Entonces, fíjense que tú vendiste una lavadora por 400 y cobraste 800. Entonces, lo diferencia que me gané los 400, ¿qué fue? Intereses. Intereses. Son como para proteger como la deuda, o sea, la deuda incobrable. Una parte de eso corresponde al valor del dinero en el tiempo, que a París no le gusta no tener la plata ahora, entonces prefiere recibirla
si la va a recibir en el futuro, te tiene que dar algo extra, pero además que si te presta, tú podrías fugarte de Chile o quedar cesante o no poder pagar, y entonces ese riesgo de incobrabilidad debe ser compensado con mayores tasas de interés. Mientras más Ya. riesgoso sea el cliente, más va a ser la tasa de Más interés. tasas de interés. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, basado en lo que nosotros decíamos del ROA, por ejemplo, el retorno sobre lo activo. ¿Tú querrías separar esto para el negocio? Porque tú podrías decir, ya, pues, ¿qué es más rentable, vender lavadora o prestar plata para comprar lavadora? No sabemos. Entonces digo, no sé, la lavadora cuánto te costó. No, la compré en 200. Ah, ya, pues. Entonces, si la compraste en 200, te ganaste otros 200. Ya. Digamos, la compraste por 300. Entonces, el margen bruto aquí fue de 100. Listo, y acá prestaste 400 y cobraste 800, por lo tanto te ganaste 400. Entonces te ganaste 400 sobre 400, 100%. Acá te ganaste 100 sobre 400, te ganaste 25%. Ah, es mejor negocio prestar plata, pero quizás es más riesgoso prestar plata. ¿Entiendes? Porque si la lavadora está ahí un mes, 2 meses, 3 meses, sigue estando ahí. ¿Entiendes? Obviamente si hay productos con más obsolescencia, por ejemplo, si tú no empezaste a vender celulares, eso lo vas a tener que vender con descuento, pero quizás la lavadora tiene menos obsolescencia. Y entonces tú podrías decir, bueno, ese riesgo es mayor o menor que prestar plata, ¿no? Depende del segmento socioeconómico, si tiene ahorros, si tiene autos, si cuántos trabajos tiene otras inversiones, anda a saber tú. Entonces, los inversionistas quieren decir, oye, puede ser que el Home Center sea mejor que el Easy, pero París es mejor que Falabella, o el banco hace mejor esto, entonces yo quiero evaluar distintos segmentos de negocio, porque tú dices, no, pues que mira, lo estoy comparando con Forus, que no presta plata. Entonces, no sé, pues Forus se gana un margen del 60, pero la Polar se gana un margen del 40, pero te presta plata. Ah, entonces no puedo evaluar, pues los dos no son iguales, porque uno tiene el negocio financiero y el negocio comercial, digamos, o retail, y por eso que el Cernac, a todas las multitiendas las pone bajo este logo de el Cernac financiero, les pone retail financiero. Ah, ya, como estas empresas no eran bancos, como que no las regulaban, pero igual prestan plata, pero fidelizan, tienen tarjeta, una cosa que tiene muchas cosas incluidas, listo. Entonces, no lo puedo comparar con el Louis Vuitton, que en realidad no te presta plata. Si tú quieres comprar una cartera muy cara, tarjeta de crédito. Y que Visa te preste plata y que Mastercard te preste plata. Y si se vuelve incobrable es culpa de ellos, no es problema de Louis Vuitton o de Zara. Ah, no, pues que el negocio de Falabella no es el mismo. Distintos negocios, ¿se entiende? Entonces quizás uno quiere hacer una evaluación que vaya en esa línea. Entonces el problema esencial va a ser el cómo se va a reconocer esos 400.000 a través del tiempo. ¿En qué momento doy por devengado los intereses de 400? Cuando el cliente paga, ¿no? O sea, todos los meses. Yo creo que no, porque podría ser que lo que usted decía, que quede cesante o que se vaya al país. O sea, bueno, pero mientras vaya pagando. Ah, Pero, sí, todos los meses entonces. pero tú podrías decir, oye, si corremos todo hacia el futuro, si en verdad, porque, y el retail hace eso, oye, si quiero vender ahora, tengo que decirle a los clientes que no paguen 2020, que paguen el 2021, porque ahí sí van a volver la economía a repuntar, por ejemplo, podría ser tu estimación. Entonces tú dices, si no, no tengo cómo vender, pues entonces tengo que dar crédito. Por eso que los gobiernos bajan las tasas de interés para que los bancos otorguen préstamos más baratos y en el fondo la gente termine consumiendo más y eso reactive algo el PIB. Entonces tú dices, ya, pues entonces le digo que me pague en 6 meses más la primera cuota. Entonces mientras no me pague, no devengo los intereses. ¿Qué No, crees? se devengan igual, ¿no? Ya, eso es. O sea, el concepto de vengado que leían para el control anterior, el primero, digamos, y que era un recordatorio de contabilidad 1 en el fondo, es que
tú tienes cuando se ha materializado esto y los intereses se materializan cuando pasa el tiempo. Por eso es valor del dinero en el tiempo. Si te pagan o no te pagan es un problema de flujo de efectivo, no es un problema de ingreso o de gastos. Entonces tu cliente dice, oye, es que han pasado 2 meses pero no te he pagado. Bueno, pero igual los debo. No es que no los deba. Por eso que esta idea de que no, 3 cuotas precio contado, no es así. Si fuera a precio contado sería más barato. Y además, si tú con el tiempo dices, no, no pague las primeras 3 cuotas, empieza a pagar en 3 meses más, bueno, pero si yo hubiera partido ahora y debo 400, en 3 meses más no debo 400, debo 410, 420, 430. Por eso las personas que dicen, no, ya tengo problemas, no voy a pagar nunca más la tarjeta y de repente como a los 2 años dicen, ya ahora voy a pagar y debo el triple. ¿Pero cómo? No, pues que tú te cobramos 20% en la tarjeta de crédito al año. Como no nos pagaste en 3 meses, pasaste a mora. En mora tienes la tasa máxima convencional, que es algo así como 50% al año. Entonces, después de que tú nos debías 2 millones al principio, subió 50%, nos debes 3. Y como tú no pagaste, entonces el siguiente año nos debías el 50%, pero de 3, no de 2, porque ya no nos habías pagado los intereses anteriores. Entonces ahora nos debes 4,5. Y por eso en 2 años tu deuda más que se multiplicó. Pasa, pero es que no los pagué nunca. Bueno, pero es que todavía los debes pagar hasta que llegue un momento, y ahí sí pueden recordar contabilidad 1, en que tú castigues la cuenta de frentón y dices, ya, este cliente es irrecuperable y entonces ahí voy a hacer el castigo real. Pero que eso tiene que ir en línea más o menos con la estimación de deudores incobrables que uno hace, con la EDI. ¿Sí? Entonces, ahora eso quizás, y esa es como la aplicación más importante, es que muchas empresas que tienen el segmento financiero harían eso. ¿Sí? Entonces, consideremos el mismo ejemplo que decíamos al principio del Banco Central, que decíamos, mira, consideremos que el Banco Central podría hacerte un solo pago de 5 millones en el futuro, que hoy día valía 4.800.000, o infinitos pagos de 120 que valía 4 millones. Bueno, pensemos que ahora te va a hacer un pago, una cantidad de pagos finitos, pero que son muchos para hacerle el descuento 1 a 1. Son 250.000 por 30 años. Entonces uno dice, ya, pues, conocíamos la tasa de interés, la misma que hemos ocupado en todas las láminas, o en todos los ejemplos, digamos, de 3% al año. Teníamos 30 años, que es lo que nos acaban de decir, tenemos la cuota. Entonces podríamos decir el valor presente de esta anualidad va a ser 4.900.000. Entonces tú dices, ya, pero esto implica que todos los años tenga que generar 250. No todas las empresas y no todas las personas pueden pagar todos los años. Por ejemplo, tú podrías pedir préstamo para construir un edificio. Entonces, ¿cómo construyo el edificio y pago? No, porque para poder pagar el préstamo, ¿qué tengo que hacer? ¿Con qué pago el préstamo de un edificio? Con un crédito. No, claro, pero el crédito, con eso lo construyo. Pero cuando tengo que llegar a pagar el crédito, ¿qué debo haber Necesito hecho que para me poder compren los pagar? departamentos. Eso, debo haber vendido. Si no, no se puede. Entonces tú dices, mira, entre que yo empiece a construir y que después servicio postventa y que venga el inspector técnico de obra y lo certifique y que después, por ejemplo, ¿cómo se resguarda el banco de que la constructora no vaya a vender los departamentos y se arranque? No puede. Sí puede. Con un porcentaje como de interés muy alto, ¿no? Bueno, no, pues que ahí me incentiva más a arrancarme nomás. Como pues tengo menos posibilidades de pagar, mejor me arranco. Pero por ejemplo, hagámoslo más simple primero. ¿Cómo me aseguro que una persona me pague el préstamo hipotecario para comprar una casa? Ah, que alguien lo avale. Con un aval. Es No, cierto, no, no. pero el aval se Un puede pie, arrancar. cobrándole un pie. Perdón, Juan, Con un- de nuevo. con- Cobrándole un pie para que así, onda un 20% inicial para que así sea como parte de él. Ya, es cierto, el 20 inicial es más o menos el pie, pero si tú quedas cesante no hay nada que hacer. Pues, con un ¿cómo? contrato. Sí, Con un pero codeudor. ya, pero el contrato, ¿qué dice? No quedan cesantes la esposa, toda la familia, todos quedan cesantes. ¿Cómo el Que si banco es que se no puede cobra? pasar,
pagar la casa la tiene que como dar. La Cuando entrega, quiera. po, ya. Entonces, eso es la hipoteca, que en realidad queda como garantía el bien raíz. Entonces, por eso que es más fácil, porque no me puedo arrancar con el departamento a cuesta. En un auto te puede arrancar, po. En un crédito de consumo que discutíamos la clase anterior, o inclusive la semana anterior, yo diría, como el martes, diríamos, oye, mira, si tú pediste un crédito de consumo, apostaste toda la plata en el casino y la perdiste, ya está, pues el banco no puede recuperar nada. Por eso que hay mucho más riesgo y cobra más tasas de interés. Pero si nosotros pensamos en la casa, no se puede arrancar. Entonces, ¿cómo hago que una empresa construya un edificio, venda los departamentos y me pague y no se escape entre medio? Es casi igual a lo que hace con las personas. O sea, le diría que igual, de hecho. O sea, que si no paga, le quito el edificio nomás. Eso es, po. Entonces, el edificio está construido con mi plata y entonces la constructora no puede venderle el departamento a nadie porque legalmente es del banco. Cuando pasa eso, entonces el banco de la constructora debe autorizar para que se alce la hipoteca y se ponga la hipoteca de otro banco, que es el que financia al cliente. ¿Se entiende? Entonces quizás tú dices, no, es que en 2 años no puedo pagar. Después tengo que empezar a vender, eso podría tomar otros 2 años. Bueno, quizás el pago se debe desfasar en el futuro. Entonces, por ejemplo, si tú me prestaste los 4.900.000 hoy día para construir un edificio, pero yo te voy a pagar en 3, en 4, en 5 años más, te tengo que pagar eso con los intereses, pero esos intereses deben ser compuestos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si el Banco Central en vez de hacer los 30 pagos dijera, no, préstame a los mismos 30 años, pero yo te voy a hacer un solo pago en 30 años más. Dirían, bueno, ese pago debería ser los 4.900.000 de hoy día, que me paguen intereses de 3% compuesto por 30 periodos. Y entonces eso en valor futuro es 11 millones. Fíjense que si yo hago un solo pago de 11 millones, es distinto en el 30 años más, es distinto a que si yo hago un pago de 4.900.000 ahora, o si hago linealmente 30 pagos de 250 que suman 7,5. Pero todos en valor presente valen 4.900.000. ¿Se entiende? Entonces lo que va a ocurrir es que tú dices, bueno, pero es que la salida de caja es distinto. Sí, claro, porque en un caso tú estás pagando todo ahora, no corro el riesgo, no corro el valor del dinero del tiempo, no corro nada. Si tú me dices pagos parcializados, te cobro más, te cobro hasta 7,5. Entonces esos 2.600.000 de diferencia son los intereses. Pero si tú me acumulas todo a 30 años, ¿y qué pasa si la empresa quiebra en 30 años? Ah, entonces le cobro más y más compuestamente, entonces esto crece exponencialmente, porque no es solamente los intereses sobre los 4.900.000, el segundo año es sobre los intereses de los intereses, y el tercer año sobre los intereses de los intereses de los intereses. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que uno dice, mira, son distintos montos, pero en distintos momentos del tiempo. Si fueran ahora ya en valor presente, son exactamente lo mismo. 4.900.000 o 30 pagos anuales de 250 o un solo pago en 30 años más de 11.893.000. ¿Se entiende? Entonces, cuando las empresas tienen megaproyectos, estás construyendo una carretera, un puente, los edificios obviamente, pero una central hidroeléctrica, tengo que construir por 3 años, tengo que inundar un valle, por ejemplo, eso toma mucho tiempo. Después empieza a funcionar, pero apenas, porque se está poniendo en operación. Después tiene una curva mínima y después llega a un óptimo de 3 gigawatts, 4 gigawatts, después de 5 años. Entonces quizás es incapaz de pagar por 6, por 7, por 10 años, entonces debe desfasar el pago, porque al principio genera algo, pero le alcanza solo para pagar los sueldos. Entonces el banco dice, no importa, pues yo te espero, pero te cobro los intereses entre medio. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? ¿Alguien que no sea tan claro y se haya quedado atrás? Yo, Yo no profe, ¿podría entendí muy explicar? bien. Ah, dale. María primero, las damos primero. Yo no entendí eso de como los 4.900.000 son igual a los 11 y igual a los 30, o sea, a los 30 pagos anuales. Eso no lo entendí muy bien. Que si yo tuviese
en t igual a 0, 4.900.000, 110, sería lo mismo que si yo hubiese recibido desde el periodo 1 hasta el 30, 250.000. Porque los primeros 250 ya no valen 250, pues digamos que valen 240. Los segundos valen 230. Los terceros valen 210 y así los últimos valen muy poco, digamos 10.000 pesos. Entonces, la suma de todos esos flujos, pero actualizados en valor presente, que en el fondo es justamente la fórmula de acá, va a dar 4.900.000. O si yo hiciese un único pago en el futuro de 11.833.853 y lo traigo o lo actualizo en valor presente al 3% por 30 periodos, te da justamente 4.900.110, que fue lo que tuve que haber puesto. Entonces, ya, perfecto. independiente de que sean distintos montos en el tiempo, hablando el mismo idioma, ahora ya valor presente, son exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. No hay de qué. Ian. Era lo mismo, profe. Gracias. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna otra consulta? Seguimos. Profe, lamento molestarlo, es que no estoy cachando. ¿El valor presente sería así como el monto inicial ¿Sí? de lo que sería así como, ah, ya? O sea, como que el valor que a ti te daría lo mismo. Como yo te digo, mira, te pago 6 millones en 10 años, pero tú podrías decir, ya bueno, ¿y por qué no me pagáis 3 millones ahora y listo? Ah, ya, pues bueno. Entonces, como que dicen, porque tú dices, si yo tuviera 3 millones y los genero interés, etcétera, se convierten en 10 años en 6 millones. Entonces hay justamente este monto que es equivalente. Entonces, 30 pagos de 250 son equivalentes a 4.900.110, 4.900.110 ahora. O eso también es equivalente a un solo pago en 30 años de 11.893. Entonces, como que todos te dejarían igual de rico en el sentido de la Profesor. riqueza. Sí, escucho. ¿Eso es porque el dinero se va al final devaluando? Eso es el valor del dinero en el tiempo. Que el dinero con el tiempo cada vez vale menos. O sea, mientras menos sea el flujo de efectivo, mientras más lejos esté el flujo de efectivo, menos vale en valor presente. Que eso fue lo que concluimos en la clase anterior. O sea, decíamos, mira, si aumenta la tasa de interés, baja el valor presente. ¿Por qué? Porque no recibirlo ahora es más doloroso. Tengo una mejor alternativa. Tengo este superproyecto que renta 20, no renta 3. Bueno, entonces, esperar te molesta más. Se castiga más fuerte. O al revés, si está mucho más lejos, mientras más lejos, menos probabilidad de disfrutarlo. Porque era lo que decíamos la semana pasada. Decíamos, oye, ¿por qué la gente no trata de recorrer el sudeste asiático cuando está jubilado o lo trata de recorrer al principio? Bueno, por una razón que es más probable que tú puedas disfrutarlo bien ahora que en el futuro. ¿Se entiende? Esa es la lógica. ¿Es claro para todos? Sí. ¿Sí? Avanzo. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el valor futuro de eso, lo único que hay que decir es, mira, tengo el valor presente de la anualidad, ¿sí? Nuestra fórmula del flujo de caja por 1 menos 1 más R elevado a menos N partido por R, y esto llevarlo a valor futuro, hacer esto. Entonces, como conocemos esta fórmula de acá, entonces podríamos decir, bueno, multipliquemos por eso nomás y ya está en valor futuro. Ah, ya, pero mira, que hay un factor común, entonces diría ya, 1 más R elevado a N por 1 te va a dar esto. Y después digo, mira, tengo 1 más R y tengo 1 más R. Entonces lo único que voy a hacer es sumar los exponentes, N menos N. Entonces me va a quedar elevado a 0. Y cualquier cosa elevado a 0, ¿cuánto va a ser? 1. 1. Listo. Y la R la dejo aquí afuera. Y ya está. Y ese es el valor futuro de la anualidad. Profe, Ajá. no caché una cosa. Entiendo al principio la primera fórmula que puso ahí, Ajá. pero ¿en qué momento pasamos hacia la abajo la del flujo de caja por todo el paréntesis? Esta de acá ¿Qué quiere decir eso? es De la primera a la segunda.
Porque esa es. el B es que es lo mismo. Eso. La BP anualidad es lo mismo que el flujo de caja por 1 menos 1 más R. Eso, o sea, el valor presente de la anualidad que derivamos antes al principio de la clase con la perpetuidad dijimos Ya me que era acordé. esto. Me acordé, perfecto. ¿Se entiende? Entonces, Sí. ahora lo único que estamos haciendo es como meter ese pedacito para adentro y simplificarnos la vida. Entonces te queda como acotado la tercera de abajo. ¿Se entiende? Gracias. No hay de qué. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, ya hemos entendido esta idea de los intereses sobre intereses, entonces quizás hay un flujo que va a tener cierta diferencia porque podría ser que los intereses los reinvierto, no los reinvierto. Bueno, esa idea de el principal problema o el principal dolor de cabeza que le puse ahí es esta idea de capitalizar los intereses sobre intereses. Entonces, por ejemplo, miren, llevémoslo a los números al tiro. Tú tienes una inversión inicial de $40.000 y quieres triplicarla. Y eso te genera intereses del 9% al año. Entonces uno podría decir, mira, yo necesito tener el triple que esto, 120, voy a cambiar de color. Necesito tener 120 y entonces si partí con 40 y gano 9%, van a pasar N periodos para llegar a 120. Y ese N son 2,75 años. ¿Sí? 12,75 años. Pero uno podría verlo de otra forma. Podríamos decir, mira, si tú tienes $40.000 y eso te genera intereses de 9% por año, te ganas 3.600. Para subir de 40 a 120, ¿cuánto debería obtener de ganancia? ¿Cuánta plata? Para subir de 40 a 120. 80.000, el 80. 200%. Eso es. Entonces, lo que uno debería decir, listo, yo genero 3.600 al año, necesito obtener 80, entonces me voy a demorar 22,22 años. ¿Se entiende? Pero uno dice, pero ¿cómo? ¿12,75 o 22? Porque ya no es obvio. Ahora uno es el doble. Bueno, ahí está el poder de los intereses sobre los intereses. Si tú supones que ganas 3.600 todos los años, implica que tú solamente volviste a reinvertir en el proyecto, digamos, $40.000. Pero tú vas a retirar los 3.600, porque si no, si tú dejaras los 3.600 adentro, al segundo año tú vas a ganar intereses sobre los 40.000 originales y sobre los 3.600 de ganancia. Entonces eso va a generar el efecto composición. ¿Se entiende? Entonces lo que ocurre es que tú podrías decir, mira, en un caso me demoro solamente 12 años, en el otro caso me demoro casi el doble, entonces el 22 años. Y eso nos lleva a definir ciertas tasas de interés. Vamos a decir, una tasa que es simple de calcular, es lineal si quiere, no es establecida, que también es un sinónimo. Tú dices, mira, yo creo que si tú ganas 1% mensual, ¿cuánto ganas al año? Si ganas 1% de intereses mensuales, ¿cuánto ganas al año? 12%. Listo, eso es simple. 1% por 12 meses en el año. ¿Sí? Si tú dices, no. Si yo gano un mes el 1%, ¿cuánto gano el segundo mes? ¿Cuánto gano el segundo mes? 2%. ¿1% más? Sí. ¿Alguien da más? Más el 1% de ese 1%. Listo. Claro. O sea que me gano el 1,01%. Sí. Ya. Si yo voy a un tercer mes, me gano un 1% de este mes, me gano el 1% del 1% del primer mes, más el 1% del 1% del 1% que me había ganado el segundo mes. Entonces fíjense que voy a ganar 1,01001. Ya. Entonces si yo empiezo a sumar, esto crece exponencialmente. ¿Se entiende? Entonces aquí hay una suposición detrás. Uno dice, no, pero es más fácil decir 1 por 12. Listo, pues esa es la tasa simple. Entonces uno dice, mira, yo me gano 1% mensual. ¿Cuánto gano de forma simple por trimestre?
4%, ¿no? No. Pero me gusta la respuesta porque esto es un error que siempre ocurre y esto pasó en Finanza 1, así que es obvio que podría pasar aquí. Me llegó una recorrección y alguien dijo, es que, profe, un año tiene 3 trimestres. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. 4. En un trimestre, ¿cuántos meses hay? 3. 3. No vayamos a cometer ese error, ¿se entiende? Pero puede ser, por eso que una parte de esto quizás de matemáticas financieras, que lo necesitamos para todo el resto del curso, que lo necesitan para Finanza 1, etcétera, una parte significativa es justamente aquí quizás empezar a soltar la mano, que el trimestre, que el bimestre, que es cada 2 meses, o que los bimeses o bimensuales cada 2 semanas o 2 veces por mes. Entonces, todo ese juego de transformar las tasas, etcétera, como que hay que soltarse un poco. Por eso que nosotros el jueves vamos a hacer solamente ejercicio. En la parte de matemáticas financieras tienen 2 videos de desarrollos de ejercicio, etcétera, y estábamos conversando con el resto de los profesores que yo grabé 2, uno por sección, pero eventualmente otros profesores van a agarrar un ejercicio más y así ustedes tienen como para soltar la mano en el fondo, porque aquí es como matemáticas, después que a uno le cuesta mucho hacer la regla de la cadena, pues pueden hacer la cadena 2 veces, 3 veces, 5 veces y derivar bien. ¿Sí? Entonces, eventualmente aquí uno dice, mira, podemos simplificarnos la vida y literalmente decir ya la tasa simple. Lo que sea la tasa de un subperiodo, por ejemplo, de un mes, multiplicado por el número de meses que haya en un gran periodo. 3% trimestral, 6% mensual, 12% anual. ¿Se entiende? Pero en realidad, si yo no te pago un mes, no te pago el segundo mes y no te pago el tercer mes, ¿ustedes me cobrarían 3% más o me cobrarían algo más que eso? Algo más. Algo más. Entonces, el verdadero valor del dinero en el tiempo no es la tasa simple, es la tasa efectiva. Por una razón, porque la tasa efectiva es lo que uno le cuesta. Tú dices, no, pues que yo pude haber hecho algo, yo lo pasé súper mal el mes 1, el mes 2, y al final del mes 3 yo tuve que ir a buscar plata al banco para pagar sueldos porque este cliente no pagaba, etcétera, etcétera. Entonces, la tasa efectiva incluye esa capitalización de los intereses sobre intereses. ¿Se entiende? Entonces, si uno calcula como rentabilidad total, es más alta porque está suponiendo que reinviertes los intereses. Y entonces la tasa equivalente es justamente que tú podrías decir, voy a replicar el mismo ejemplo que yo ponía en el capítulo. Si tú tienes 1% mensual, que ocurre efectivamente por mes, agreguémosle ahora los apellidos. Entonces, eso podría ser ¿cuánto simple al año? 12. 12. 12. Listo. Pero si yo te pago una sola vez al año, ustedes me acaban de decir que me cobrarían más que 12. Entonces, efectiva o compuesta quizás va a ser eso más los intereses sobre los intereses sobre los intereses y eso aumenta a 12,68. ¿La efectiva es lo mismo que la compuesta? ¿Sí? Son Una totalmente exponencial al final. sinónimos. Ya. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno dice es perfecto. Estas tasas son equivalentes. 1% al mes es equivalente al 12% al año y 12% simple al año es equivalente a 12,68% efectivo por año. Pero esto supone un pago al año. Esto supone 12 pagos al año. ¿Se entiende? Entonces, como tú tuviste que hacer magia en la empresa para poder pagar sueldos por 12 meses, yo te compenso con el extra. ¿Se entiende? Por eso se genera ese efecto de composición. ¿Se entiende? Yo sé que esa parte no es tan simple. Diría que la parte de transformar las tasas siempre es la más compleja, pero vamos a ir soltando la mano. En todos los ejercicios después del semestre vamos a tener que hacer eso y el jueves nos vamos a dedicar solamente a ejercitación. ¿Sí? Entonces pensemos en esto. Pensemos que el Banco Central te ofrece un pago de 60.000. Por lo tanto, te paga 2 de 60, al año te paga 120. Si tú compraras este instrumento o este bono que dijimos que era como un préstamo que se pudiese vender en los mercados, de 4, entonces 120 sobre 4 te va a dar 3%.
Eso es simple. No hice nada muy sofisticado, sumé todo lo que me pagaban y dije rentabilidad sobre mi inversión, dado que puse 4, entonces 3%. Pero en realidad, alguien podría decir, no, si yo gano 60.000 pesos el primer semestre, ¿qué podría hacer con esos 60.000 durante el primer semestre? Durante el segundo semestre. Reinvertirlo. Reinvertir. Entonces lo que uno tendría que decir es, mira, como a mí me pagan semestralmente, lo que yo estoy viendo es la tasa efectiva semestral. Pero si alguien decide no pagar en el semestre, sino que pagar al año, yo sacrifico los 60 del primer semestre, los 60 del segundo semestre, ¿y qué más sacrifico? El porcentaje de ese 60%, o sea, de esos 60.000. Sacrifico 900 pesos más, que justamente es el 1,25% de esos 60, porque tú pudiste haber recibido los 60 e irte de vacaciones. Ese es el valor del tiempo y que ahora no te puedo pagar. Bueno, paga mañana, pero págame compuesto. Nadie te va a perdonar eso. Entonces, si ustedes no perdonarían esos intereses sobre intereses, el banco no los perdona y Falabella no los perdona, ni ITES, ni nadie. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno dice, mira, tú en realidad me des 60 más 60 más el 1,5% de los primeros 60, que es 900, en realidad recibes 120.900 al año. Y entonces esos 120.900 sobre los 4 millones, que fue lo que pusiste al principio, es una rentabilidad efectiva, porque efectivamente recibiste ese pago de 3,0225%. Entonces es más que 3. Por eso que 3% simple es equivalente a 1,5% semestral y eso es equivalente a 3,0225% efectiva por año. ¿Se entiende? Es más o menos claro para todo, para alguien no es tan claro. O sea que 3% simple es lo mismo que 3,225 efectiva anual. Sí. Tal cual. ¿Sí? Entonces, si uno dijera, mira, yo pongo un monto X que me da una tasa de interés efectiva una vez por año, digamos que quizá ahí sería más claro inclusive si tuviera un 1, y eso me debería dejar, si yo pongo el mismo monto, pero gano una tasa de interés simple, digamos el 12% en la vista de nuestro ejemplo, pero por mes. Entonces, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Entonces, compuesto 12 veces. ¿Se entiende? Entonces uno podría decir, ah, ya, si simplifico acá el monto, entonces puedo despejar y me va a quedar eso. Mientras más veces se componga esto en el año, es decir, no, recibo toda la semana, recibo todos los días, toda la hora, todos los segundos inclusive, como las criptomonedas o los derivados financieros, bueno, esto puede llegar a generar una composición continua. Y esa composición continua se vería de esta forma gráficamente. Mientras, por ejemplo, el que compone semestralmente o recibe pagos semestralmente es la línea celeste. Entonces, si es una vez al año, es la línea naranja. Por lo tanto, después de un semestre, la diferencia entre la parte, la línea celeste y la línea naranja es los intereses sobre intereses. Y al segundo año ya es más la diferencia. Y al tercer año es más todavía. Y entonces así va subiendo. ¿Se entiende? Porque esa diferencia se va a prolongar al máximo cuando tú digas segundo a segundo, entonces esto crece prácticamente infinitas veces por año. Y entonces aquí te genera un desafío matemático para que vean que el cálculo sí sirve. Si yo digo ya, te pago todos los segundos y en un año hay infinitos segundos o algo muy cerca del infinito, entonces yo digo, mira, voy a poner acá n infinito. Algo partido por infinito, ¿cuánto va a quedar? Muy chico. ¿Cuánto? 1. Cero. No, 0, ya. 0. Si yo digo algo elevado a infinito, ¿cuánto me va a quedar? Infinito. Infinito, ya. 0 elevado a infinito. ¿Cuánto me va a dar? 0. 0. 0. ¿Sí? ¿Todos dicen 0? ¿Creen que el 0 es más fuerte que el infinito? Pero es que 0 por 0, infinitas veces 0.
Es 0 multiplicado infinitas veces por 0. Pero alguien dijo que esto era muy chico, quizás no es 0,0, quizás es 0,000001. Ah, no, claro, sería infinito, porque no era cero justo, era cercano a. Bueno, es que no sabemos. A la por eso que nosotros tenemos que pensar al límite. Por eso decíamos, oye, que la serie converge, porque en realidad yo no puedo ver el infinito, una cosa imposible, pero más o menos cuando tienda allá. Entonces el límite te dice, ya aproximémonos. Pues teorema del L'Hopital, oye, me queda una cosa que son como que tiran a cosas raras. De una cosa partida por infinito, pero elevado a infinito, como que me crea un conflicto. Bueno, eso se resuelve simple, habría que aplicar el teorema de L'Hopital, que quizás no es tan simple, pero eventualmente uno dice, mira, la tasa de interés continua en negocios que particularmente reciben flujos de cajas permanentemente, podría componerse así. Y entonces, en vez de que te quede esta cuestión que, no sé, chao. Exponencial elevado a la tasa de interés. Y así podría obtener una tasa de interés que sea compuesta continuamente. Se ocupa mucho para las criptomonedas, se ocupa mucho para los derivados, en los negocios reales, por ejemplo, en un hotel quizás que está recibiendo flujos segundo a segundo, o las empresas que tienen tesorería muy grandes, por ejemplo, que tú hagas muchos depósitos overnight. Yo te paso la plata ahora, todavía entra, sí, hasta las 5 te paso la plata ahora y tú me la das mañana a las 9 de la mañana. No, pero que eso debe ser una mugre de intereses, sí, pero si depositaste 500 millones de dólares como Codelco, capaz que te da 5.000, te da 10.000 dólares y eso es plata. ¿Se entiende? Entonces, empresas que tienen tesorería muy, muy grandes pueden hacer una gestión como ahora ya y después y al otro y hacen 200, 300 transacciones al día sin problema. Particularmente en trading, algorithmic trading, yo programo un algoritmo que haga esto muchísimas veces. Por eso se ha generado con el tiempo algo que se llama high frequency trading. En verdad el negocio no está en hacer una transacción que rente 20% al año, está en hacer 2.000 transacciones que renten 0,1%. ¿Se entiende? Repetición. Entonces ahí te podría servir la tasa de interés continua. ¿Entiendes? Y entonces esto te lleva a pensar otra cosa. En algunos casos los flujos de caja no llegan al final del periodo, llegan al principio del periodo. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a arrendar un departamento, por ejemplo, para poder irte a vivir al departamento, ¿qué necesitas pagar? El arriendo o los gastos Pero comunes. Pero al final del mes, po, y al principio, ¿qué tengo que pagar? ¿El arriendo anticipado? El pago anticipado, por el mes de garantía, normalmente en algunos casos 2 meses de garantía. Entonces podría ser que el primer pago ocurra al principio. Y entonces eso te va a generar dos cosas. ¿Tú prefieres que te paguen al tiro o que te paguen después? Al tiro. Entonces eso genera que el valor presente de los pagos sea más alto. Y además, si tú dices, en vez de que me llegue al final del mes, del trimestre del año, me llega al principio y yo puedo ahorrar, voy a generar más o menos intereses. Más. Más. Entonces también el valor futuro aumenta. ¿Entiendes? Porque puedes capitalizarlo uno más o puedes, digamos, anticiparte a y recibir el flujo de caja antes. Entonces castigo un periodo menos el valor del dinero del tiempo. Entonces, para todas las otras fórmulas diríamos, mira, no es nada más que multiplicarlo por 1 más R. Entonces conocíamos la fórmula de la perpetuidad normal y esto lo deja anticipada. Conocíamos la fórmula de la anualidad normal, digamos, acá. Y entonces la multiplicamos por 1 más R y queda anticipada. Que después uno puede factorizar y meter cosas ahí entre medio, es cierto, si no hay problema. Y lo mismo con el valor futuro. Uno puede decir, mira, tengo la fórmula del valor futuro y la multiplico por 1 más R. Entonces, si tú pagas al principio del mes, le hace ese mínimo ajuste. Si tú pagas al final del mes, no le hace el ajuste. Y eso lo vamos a ocupar mucho cuando lleguemos al leasing, contratos de arrendamiento. ¿Sí? Entonces aquí, más que aprenderse todas las fórmulas de memoria, no se compliquen con eso, porque todo proviene de una perpetuidad y es un poco soltar la mano. E identificar los datos, porque la fórmula es un commodity.
En el fondo tú podrías querer decir perfectamente, mira, yo tengo ciertos pagos, tengo ciertas cuotas y tengo una tasa y no sé qué me están preguntando. Eso es lo que pasa normalmente en un ejercicio al menos. Entonces, uno tiene que tener claro. Tú vas a Falabella y te compras un televisor, que hay que pagarlo en 36 cuotas de tanto. ¿Tú quieres calcular el valor presente o el valor futuro? ¿Qué creen ustedes? Presente, ¿no? ¿Por qué? Porque a ese te lo están vendiendo a un valor presente al final, ¿no? O te lo están vendiendo ahora, listo. Tiene que ser una asociación física. ¿Cuándo quieres ver tele ahora? Valor presente. Tú estás viendo cuánto necesitas para pensionarte. ¿Quieres calcular el valor presente o el valor futuro? Futuro. ¿Por qué va a ocurrir en el futuro? ¿Se entiende? Entonces va a ocurrir en 30 años, en 40, en 50, lo que sea. Ah, ya, listo. Valor futuro. Entonces, cuando uno tenga la duda, ¿qué habrá que calcular? Pues, ¿necesito la plata ahora? Sí, un préstamo es una idea de valor presente. Ahorro, una idea de valor futuro. ¿Sí? Y el último tema, y con esto terminamos. Lo que nosotros decíamos, vendo 10, 20, 30, 50 cuotas desfasado a través del tiempo, que nosotros decíamos, te vendí una lavadora por 400, te cobré 800, chuta, ¿cuándo reconozco esto? Bueno, para eso vamos a hacer algo que vamos a llamar la tabla de desarrollo, que es con lo que primero que vamos a partir la próxima clase de ejercitación. Entonces vamos a decir, mira, consideremos este ejemplo, te entregan un préstamo por 500.000 yenes japoneses en 40 cuotas iguales mensuales con un interés del 15% simple anual. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la tasa está en términos anuales, las cuotas están en términos simples. Siempre, siempre, nunca hagan algo distinto. Siempre lo que hay que hacer es primero convertir la tasa y luego calcular las cuotas. Nunca al revés, nunca calcular la cuota y después anualizarla porque eso es un desastre. Siempre lo primero que hay que hacer en cualquier ejercicio de este curso de Finanzas 1, de Finanzas 2, hay que convertir la tasa. Entonces uno diría, listo, como es simple anual es fácil, porque ya tenía el 15, en un año hay 12 meses, listo, 1,25. Podría ser más sofisticado, lo vamos a hacer en la próxima clase, pero no era la complicación de este ejemplo. ¿Sí? Entonces paso un 15 anual a 1,25 efectivo mensual, porque las cuotas son mensuales. Entonces después digo, mira, presto 500.000, hay una cuota que es la que desconozco, pero sé que son 40 pagos al 1,25 y aplico la fórmula de la anualidad. Y entonces puedo despejar la cuota y te dar 15. Entonces en el fondo tú vas a decir, mira, tengo 40 cuotas de 15.961, entonces voy a pagar en total algo así como 640. Pero eventualmente la empresa cobró 500.000. Entonces esos 140.000 se deben separar a través del tiempo. ¿Y el cómo se van a separar? Con una tabla de desarrollo. Y la tabla de desarrollo, o la matriz de desarrollo, o tabla de amortización, va a considerar ciertos ítems, que es con lo que nosotros vamos a cerrar la parte de matemáticas financieras y vamos a hacer ejercitación la próxima clase. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, ¿puedo poner la diapositiva anterior para sacar una foto? Pero la clase siempre está en webcurso, acuérdense. Por favor. Así que si ustedes van Sí, a la pero- parte de matemáticas financieras, de hecho, un ejercicio yo lo resolví como en pizarra, que es uno de pensiones que agrupa como todas las cosas, y el otro que era de un préstamo, está hecha la tabla de desarrollo en el Excel, así que tienen el Excel ahí subido también para que después ustedes puedan jugar y reemplazar los datos. ¿Sí? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe, que le haya muy bien. Chao, profe, Chao, gracias. igual. Chao, profe. Chao, que Cuídese. estén bien. Chao, profe, gracias. Chao.